me voy corriendo hacia San Vicente del Caguán, es zona guerrillera todavía, no puedo llevar el casco, no puedo llevar cámaras y no puedo conducir más tarde de las 6:30. Así que bueno, no voy mal de tiempo, pero tampoco voy sobrado y sobre todo no puedo grabar mucho, así que voy a avanzar y no puedo correr tampoco, porque voy sin casco. En fin, todo va a salir bien. Vámonos. Yo creo que está aquí a la derecha. Llevo varios días metido en zona roja, tierras dominadas por la guerrilla y donde rigen normas diferentes, como por ejemplo que no se puede circular con casco. Muy bonito, ¿no? Hoy me dirijo a San Vicente del Caguán y si todo va bien será el último día sin casco, o al menos eso creo y espero, porque sinceramente es muy incómodo circular así. Voy muy despacio y el riesgo es muy bajo, pero no deja de ser incómodo. ¿Paso? Sí. Gracias. Qué bien, ¿no? Este es el último retén que voy a encontrar en el camino. Buah, chavales, qué bonito. Y a partir de mañana espero también poder poner todas las cámaras a la moto y seguir con el viaje normal, porque desde hace varios días está prohibido grabar el camino, no por el camino en sí, sino por las caras de la gente con la que me cruzo. Así que lo que he hecho estos días es grabar a escondidas y luego pixelar a la gente, claro. Seguimos. En fin, que después de unos días muy intensos y también muy gratificantes, me encuentro de nuevo con el asfalto. ¡Asfalto! Y llego a San Vicente del Caguán. Hemos llegado, San Vicente. Ciudad a orillas del río Caguán y donde tengo que resolver algún que otro problema. Desde San Vicente del Caguán. Bueno, voy a intentar resolver todas las cosas que tengo que resolver hoy y mañana muy temprano seguir ruta hacia el sur. ¿Qué le hace? ¿Le está arreglando eso o qué? Sí, poniéndole buceros. ¿Y se dedica a arreglar cosas? ¿Ah? ¿Arreglar cosas? A ponerle lujo a los carros, a todo. Ah, le pone lujos. Igual mañana le traigo mi moto a que le ponga un lujo. Ah, sí, dale. ¿A qué moto es? Una Gene. Buen trabajo. Me gusta mucho, pero muchísimo esta ciudad, ¿eh? Muchísimo. Está lleno de gente arreglando cosas. ¿Lleva muchos años así, trabajando esto? Toda mi vida. Más de 30 años. 30 años, ¿eh? Señor. ¿Y sigue habiendo mucho negocio de arreglar zapatos o qué? Sí, como tengo de trabajo, gracias a Dios. Mi abuela se dedicaba a lo mismo, ya falleció. Modista se dice en España. ¿Aquí cómo se dice? Se dice modista, aquí dice diseñadora o confeccionista. ¿Y ha cambiado mucho la tecnología en este tiempo, no? Claro, del tiempo donde inicié, ahora, claro, primero de todo ahora ya es muy microscópico los repuestos que miniaturizan ahora mucho los componentes. Diseño, confecciono y también arreglo. ¿Cómo se llama usted? Yo soy la diosa del oeste. ¿Cómo? La diosa del oeste, mi nombre artístico. Mi nombre es Regulo Ortiz Girón. Encantado, pues un gusto, un placer. Igualmente. Muchas gracias, Jorge. Continúo mi camino. No sé, me gusta mucho. Hay muchísima vida y ya se ve más alegría que en toda la parte anterior. Sigo en zona, creo. Voy a intentar resolver todo ahora.
Esa es la original. No puede ser. Esa es la original de esta. Pero original. Original. ¿Tú te llamas? Me llamo Diomedes. ¿Cómo? Diomedes. Ah, Diomedes. Pero qué nombre más bonito, tío. Te queda rasurarla. ¿Qué pasa? Que hay un punto que si me paso, si nos pasamos, se me queda cara de tonto. Tampoco es que tenga cara de listo, pero no, encima no insistir. Bueno, señores, ha sido un placer estar aquí de conversación con ustedes. Gracias. Siempre Nos vemos. Bueno, moto preparada. He engrasado la cadena, aunque no la he limpiado, pero por lo menos la he engrasado. Tengo que echar gasolina, llevo agua de sobra. Y por fin llevo casco. Qué movida. Bueno, ahora os cuento. Vámonos. Bueno, pues esto es San Vicente de Caguán. Necesitaría echar gasolina y ya. Y irnos. Temprano todavía, entonces está la calle vacía. Me encantan estos camiones, ¿eh? Qué calor. Izquierda. Bueno, me voy de San Vicente del Caguán, como podéis observar, y voy a una ciudad que se llama Florencia. Había dos rutas desde aquí posibles y la que más me apetecía, que yo creo que va para allá, era hacia Neiva, que es una ruta bastante montañosa y que tenía buena pinta. El tema es que seguimos en zona roja, esto sigue siendo territorio de las FARC, y por aquella ruta me han dicho que me iban a obligar a quitarme el casco otra vez y que por esta pues probablemente no, estamos casi seguro que no vaya. Entonces, obviamente, ir sin casco ya estuvo. La verdad es que es una pena, porque la ruta que más me seduce es seguir hacia Neiva por una cordillera bien sugerente y después, ya sí, enfilar hacia Mocoa como última parada antes de entrar a Ecuador. Pero el hecho de tener que seguir sin casco me hace dirigirme hacia Florencia y de ahí a Mocoa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me lo llena, porfa? Ahí está. Gracias. Hacia Florencia ya no ponen problema por ir con casco, ¿verdad? Hasta más o menos hasta Paujuil puede ir sin casco, ya ahí para allá sí tiene que colocarse porque hay veces que en las entradas se encuentran. No, al revés, yo lo que quiero es llevarlo. Hasta aquí no me dejaban. Sí, sí, no, ya pueden llevarlo. ¿Y de aquí a Puerto Rico puede que me digan algo? Sí, señor. ¿Puede que me digan algo, sí? Hasta Puerto Rico le pueden, no sabe, no prevenir. ¿Y qué me pueden decir? Que me lo quite. Lo quite, sí. Bueno. O sea, por aquí es prohibido andar con casco. Está prohibido todavía. ¿Y de aquí a Puerto Rico cuánto hay? Usted necesita gastar una hora, yo creo. Una horita todavía. Si hubiera buena, pueden que 25 minutos. Es todo pavimento, ¿no? Sí, señor. Está el pavimento, pero hay mucha parte destapada y mucho hueco. Creo que me voy a arriesgar a ir con casco, es que ya estoy harto. Son muchos días sin casco, es muy peligroso, la verdad. Gracias. Bueno, vámonos. Bueno, yo creo, creo no. Cuando estás en un sitio que no es tu país, bueno, en tu país también, pero desde luego cuando eres extranjero lo que tienes que hacer es respetar las normas. Las ponga quien las ponga y no te pones a juzgar. Entonces, yo sabía que aquí había una zona en la que había que quitarse el casco. Eso lo sabía desde siempre. Nunca imaginé, la verdad, que fueran tantísimos kilómetros. En cualquier caso es lo que hay. Pues vas más despacio o no vienes si no quieres, pero si vienes, y yo quiero venir porque es una parte del mundo que quiero conocer, pues nada. Mira, ¿ves? Gente con casco ya he visto. Perfecto. Nada, acabo de ver a dos con casco. Otra cosa es que a mí todo el mundo me había dicho que a partir de aquí ya se podía usar el casco hacia Florencia, no hacia Neiva, que es la otra ruta que es también sin casco y que por eso no voy. Para llegar a la Macarena y haber conocido toda esa parte del mundo no había escapatoria. O sea, o me iba en avión o me iba en moto sin casco, no había más. Pero bueno, esto es un canal de viajes por el mundo y por tanto lo que contamos y lo que vemos, hablo en plural porque somos muchos los que estamos aquí, pues es el mundo, y el mundo por desgracia no es todo lo agradable y bueno que debería de ser. ¡Hala! Mira, aquí hay un casco, creo. ¿Ves? Vuelve la normalidad. Por fin. Más cascos, bien. Bueno, ya está. Ya. Buenas tardes. Gracias. Poco a poco voy saliendo de la zona más conflictiva, aunque sigo en zona roja y probablemente sea así hasta cruzar a Ecuador. Esto es bonito, ¿eh?
país que tampoco está en su mejor momento según las noticias, aunque estoy seguro que lo veré diferente cuando lo visite. Empieza a haber bastante presencia militar. Pero vayamos poco a poco. El permiso para que mi moto esté legal en Colombia está a punto de expirar, así que tengo que darle gas hasta Mocoa y ahí tomar decisiones antes de cruzar a Ecuador. Bueno, pues bastante control del ejército, ¿no? O sea, bastante más movimiento del ejército que en el resto de Colombia. Bueno, pues esto es Florencia. Ah, no, eso era Valencia. En fin, esto es Florencia. Y esto es un monumento a alguien. Entonces voy a almorzar. Es un poco pronto para almorzar, pero almorzar es comer. Lo que en España decimos comer, aquí se dice almorzar. Y aquí se almuerza a las 12, aprox. Y yo voy a almorzar a las 11. Feliz cumpleaños a quien cumple años hoy. Supongo que el cartel está de alguien que cumplió años ayer. Bueno, tengo que tomar decisiones importantes. Bueno, voy hacia un sitio que se llama Mocoa, donde tengo un contacto. Y desde Mocoa tengo que tomar varias decisiones, especialmente hacia por dónde entrar a Ecuador. Ahí yo en principio voy por la frontera más remota. Si todo va bien, que espero que sí, hoy llego a Mocoa, desde donde en principio tengo pensado dirigirme a Ecuador lo más rápido posible, aunque queda un tema importante por resolver. Y tengo que hacer unas gestiones muy importantes sobre los neumáticos, que les quedan 2 telediarios, que si en Colombia es difícil, en Ecuador quizá es más difícil, o quizá no lo sé, pero tengo que averiguar eso, porque quizá me interesa intentar recibir unos neumáticos antes de cruzar a Ecuador. En fin, de almuerzo. Bueno, carretera de asfalto bastante bien, pavimentada. Creo que vamos a entrar en las montañacas estas, así que va a haber curvas. Qué puente más chulo, ¿no? Hemos subido hasta 1650 y estábamos a 200 y hace 20 grados. Sigue subiendo. Bueno, bienvenidos a Mocoa, aquí con el bueno de Fabi, que me ha hecho una buena mano en cosillas. Motero ilustre de Mocoa. Sí, correcto. Entonces, que todavía, bueno, tiene un pequeño defecto que está ahí debajo, pero que se va a solucionar pronto. Futuro ducatista. 2 días y ya le he convencido. Sí, ahí vamos en esa. Bueno, ahora os cuento por el camino, pero vamos a ir despidiéndonos de Colombia. Mil gracias por todo, de verdad. Marcelito, con todo el gusto por aquí, bienvenido. Y ya está. Ya sabes, esta es tu casa. Gracias. Dale. Ahí estamos. Nos vemos pronto. Listo, compañero. Chao. Pues muy a mi pesar, os manda llévame a Ecuador. Esto es Mocoa. Aquí las señoras llevan paraguas, pero no porque esté lloviendo, pero sí por el calor que hace. Bueno, qué sensación más rara tengo en este momento, si os soy sincero. Tengo una sensación muy rara porque me estoy yendo de Colombia y sinceramente me hubiera quedado más días, la verdad, pero los papeles son los papeles, ¿no? También es verdad que no estoy sabiendo salir de aquí. No lo he puesto en el navegador. Sí, tengo una sensación rarísima, la verdad, pero bueno, ahora os cuento. Voy a intentar salir de Mocoa, que hace un calor, y ahora os cuento por el camino, ¿no? Salgo de Mocoa con una sensación rara, dando por hecho que son mis últimos kilómetros en Colombia, pero sin tener en cuenta que aquí el que manda es el guionista. Bueno, he recibido alguna cosa de Bogotá
que era importante, que tenía rota, porque se me rompen muchas cosas, y he intentado conseguir neumáticos, pero los he conseguido en Quito, más fácil. Increíble, ¿no? Es más fácil encontrar buen neumático de taco en Ecuador, que es un país pequeño, que en Colombia, con toda la afición que hay, ¿no? La verdad no sé si es circunstancial de este momento o es siempre así, pero he flipado un poco, la verdad. Total, que tengo en Quito unos neumáticos, estos que tengo, sobre todo el de delante está en las últimas, pero aguantará. ¿Y qué más? He recibido el cable de la tableta para que vaya cargando bien, he lavado ropa y estoy un poco preocupado, la verdad. Entonces, por el tema de siempre, porque la historia es cuando tú entras en un país extranjero con un vehículo extranjero, el vehículo va ligado al pasaporte. Si me dan 3 meses a mí, a la moto le dan 3 meses. Yo en todos estos meses he salido y he entrado del país. Entonces, o sea, salí de Venezuela, viajé a España, volví y entonces el sello de mi pasaporte no corresponde con la entrada de la moto. Y eso siempre es una posibilidad de problemas. Y con la DIAN, o sea, con aduanas de cualquier país, no se juega. Te quitan la moto, pero vamos, con una facilidad. Ya me quitaron unos neumáticos la DIAN en Bogotá y ahí se quedaron. La preocupación no es broma. Cruzar países con un vehículo extranjero y no tener todo perfectamente legal te puede llevar a situaciones muy desagradables, y en este caso no tengo la certeza de que la moto lo esté al 100%. Y estoy yendo a esta frontera porque es una frontera mucho más pequeña que la frontera de Pasto, que es la... bueno, no es Pasto, una ciudad que se llama Pasto. Se accede a la frontera principal con Ecuador de Colombia. Y me estoy yendo por aquí para ir a esta, que es más pequeña, en previsión de poder tener problemas, que espero que no, pero bueno, nunca se sabe. Con la aduana no se juega. Y tengo hambre. Bueno, último homenaje en Colombia, antes de entrar a Ecuador. Muy raro, ¿eh? A ver poquito. Uy, chaval, me he puesto hasta las trancas, ¿eh? Me he quitado las protecciones porque hace mucho calor y viene un rato de frontera. Luego las pongo en salir cuando ya estamos en Ecuador. Guionista mediante. Crucemos los dedos. Bueno, vamos. ¡Chao! ¡Qué gente más maja! ¡Chao, chao! ¡Hostia! Que me caigo. Habría sido muy ridículo, ¿no? O se caído ahí. Bueno, me voy bastante raro de Colombia, un poco precipitado por los papeles. Hombre, he recorrido bastante parte del país. La parte norte, bueno, no la recorrí porque es muy turístico. Perdonad por ese momento, pero acabo de entrar en Colombia y me acabo de emocionar. Lo que más me interesaba, que yo creo que era Boyacá, Santander y los llanos, todo eso bastante bien, la verdad, creo que estoy contento. Pero me ha faltado un poco esto de aquí, el Putumayo, acercarse hacia el Amazonas, incluso la costa del Pacífico me hubiera gustado también, pero no dan los días, hay que avanzar. Obviamente, pues es otro país casa, Colombia. El trato es tan espectacular y tengo tantos amigos que obviamente voy a volver, pero voy a volver sin moto, supongo. Me voy de Colombia después de muchos meses en el país y una buena parte de su territorio recorrido, pero como pasa muchas veces en esto de dar la vuelta al mundo, me quedo con ganas de más. Han sido casi 30 capítulos aquí, en muchos departamentos, miles de kilómetros y sobre todo muchos colombianos y colombianas con quien hemos compartido tiempo y experiencias. Un país especialmente amable y fácil de viajar, exceptuando alguna zona donde, como hemos podido ver, hay que ser algo más prudente, pero donde nunca he tenido sensación de inseguridad. Y desde luego, para los amantes del off-road, sin duda uno de los mejores países que conozco, con miles de caminos alejados de la civilización, pueblos pequeños donde encontrar posadas económicas pero limpias y agradables, y siempre, estés donde estés, un buen plato de comida bien rica, acompañado de una conversación. Por mi parte, solo tengo palabras de agradecimiento a Colombia y obviamente especialmente a los colombianos. Gracias, de verdad. Llevo un rollo raro, en el cuerpo. Últimos kilómetros en Colombia. La frontera pequeñita parece, Río San Miguel. Policía Nacional. Migración, ahí. Bueno, pues estamos en la frontera. Pequeña, ¿no?
Buenas tardes. Buenas. Qué calor, ¿no? Para sellar el pasaporte estoy de salida. Puedes seguir en la moto más o menos a 3 kilómetros, están las instalaciones de Migración Colombia y Ecuador. Vale, ¿y la DIAN? Y la DIAN ahí mismo también. En el primer control que hay de policía, Ajá, ahí. ahí dentro de las instalaciones están los servicios. Perfecto, muy amable, gracias. Está migración dentro de Ecuador, síntoma de buen rollo, ¿no? Entre países, quiero decir, porque ahí ya pone Ecuador, este río hace frontera. Eso era una idea que tenía Bukele, entre Honduras y El Salvador, centralizar todo, ¿sabes? Que solo hubiera un lugar, común a ambos, sería lo más inteligente, ahorro gastos, tiempo y movidas. Bueno, chavales, pues geográficamente en este momento abandono Colombia, gracias Colombia, pero muchas gracias Colombia. Voy a volver en breve, sin moto, pero voy a volver. Y bienvenido a Ecuador. Hola Ecuador, ¿qué tal? Qué cosa más rara de frontera, ¿no? O sea, no hay nada en la frontera. 3 kilómetros, ¿eh? General Farfán, será ahí, claro. Primer dato que os cuento de Ecuador es que está también dolarizado. O sea, países latinoamericanos dolarizados. Bueno, Belice. Bueno, Belice no está dolarizado, conviven, pero El Salvador, Venezuela, Ecuador... Para ser exactos, solo El Salvador y Ecuador están dolarizados. Y tanto en Belice como en Venezuela el dólar convive con la moneda local. Pero vayamos al turrón, que llego a la frontera con los papeles de la moto dudosos. ¿Será aquí o qué? Ingreso. No sé si lo sabíais, pero en las fronteras suele haber un arco del que sale un chorro con un líquido letal que debe de matar cualquier tipo de sustancia contaminante que lleve un vehículo. Algo increíble. Vaya cosa más absurda, ¿no? El grifo ese va a desinfectar. Chavales, estos sí que van cargados, ¿eh? Hola. Migración Colombia, ¿sabéis si es aquí? Vais cargaditos, ¿eh? Encantado, Carlos. Buen viaje. Gracias. ¿Qué tal? ¡Qué calor tienes! Hola. Migración por aquí, ¿verdad? Sí, ¿va para dónde? Para Ecuador. Ah, ya. ¿Es colombiano? Soy español. Ah, ya, sí. ¿Allí? Gracias. Qué bajón. A las 3 cierran. Son las... no sé, las 3 y... deben de ser las 3 y pico. O sea, el churrasco ese que me he comido me impide entrar en Ecuador hoy. Creo que hay un hotel aquí detrás. Qué bajón, ¿no? Bueno, pues por algo será, ¿no? Por alguna razón no me dejan irme de Colombia hoy, sino mañana. Eso es lo que creo yo en este momento, pero ya os adelanto que mañana tampoco me van a dejar entrar a Ecuador. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Es usted de Ecuador? Sí. No he hecho nada, es que no están, ya se han ido. Voy al hotel a dormir aquí para mañana venir a hacer los trámites a las 6. ¿Qué trámites va a hacer? Pues la importación temporal de la moto y mi pasaporte, lo de siempre. Hágame un favor, sí, póngase a la derecha, mi amigo, y yo voy a informarles a mí. Perfecto. Bueno, pues empezamos ya. El hotel debe ser aquel, ¿no? Dale, estimado. Dígame. ¿De qué país viene usted? De España. España. Sí, señor. Ya. La moto, las placas de dónde son. De España. Ya, espera. Informe, usted tiene que sacar el DJT aquí. Ajá. ¿Hasta dónde se dirige? A ese hotel, ¿no? Para dormir ahí mañana, es que... Mañana iré hacia Quito, bueno, no sé, pero vamos. Eso lo explico, entonces usted tiene que sacar el DJT, que es la declaración juramentada del turista, de la moto. Usted es el dueño, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Está en la matrícula como el dueño? Sí, sí, sí. Ya. Entonces usted se acerca a las oficinas, ¿qué son? Es que ya no están, por eso ese es... En la oficina de aduanas se alcanza. Tal vez los trámites de migración no alcancen, pero de aduanas sí. Pero es que la moto ahora mismo oficialmente está en Colombia todavía, porque en Colombia no me dejan hacer el trámite hasta que no estén los de... Voy a dormir ahí, ¿eh? No tengo ninguna... Sí, no se preocupe, entonces trate de sacar sus documentos para que usted pueda circular sin ningún problema. Pero mañana, dice usted, yo a las 6 mañana estoy ahí, no sé si yo... ¿Los papeles de migración? Sí, por supuesto, no se preocupe. Muy amable, gracias. El único arma que tenemos los viajeros en las fronteras se llama paciencia. Puede que te pregunten hasta 10 veces lo mismo, pero hay que contestar las 10 veces lo mismo, como si fuera la primera vez y con la misma buena cara. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Usted cree que esa moto cuántos países han dado? No. Buenos días. Son las 8 de la mañana
voy a dejar todo en la habitación y me voy a la frontera a hacer los papeles. Y nada, luego vuelvo, recojo todo y sigo. Guionista mediante. A ver si me despierto. Pero también me hace una foto a mí, porque también necesito una foto. ¿Usted necesita una foto? Sí, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy haciendo publicidad para el hotel. Ajá. Entonces, no solamente poner las personas que vienen aquí de camioneros, policías, sino es del exterior. Bueno, esto no estaba preparado, pero esto es publicidad, ya directamente es publicidad para el hotel, Ok. el hotel de la frontera. ¿Y ustedes son colombianas o...? Sí, colombianas. Colombianas. Pero estamos, oficialmente ya estamos en Ecuador. Sí, sí. Sí, es Ecuador, perfecto. ¿Y qué tal? No hay pueblo ni hay nada, ¿no? No, aquí la verdad solamente de trabajo. ¿Qué Aquí es por trabajo. ¿A qué se dedican? ¿Trabajar y ya? Trabajar y ya. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Neiva, De Neiva. sí, ¿Y va a Neiva? Colombia. Sí, voy siempre, cada año, así. Muy bien. Trabajamos acá, pero vamos a buscar con sus familias también. Bueno, muchas gracias. Voy a la frontera, hago los papeles y vuelvo. Gracias. Me voy sin nada. He dejado todo en el hotel. Voy más ligero, sobre todo por el calor, que es exagerado entonces. Bueno, voy sin guantes porque es que está ahí. Uy, macho, esto es con las armas preparadas, ¿eh? Bueno, Ecuador está regulero, la verdad. Esto ni es pueblo ni es nada. Son estas 4 casas aquí, estas 4 tienditas aquí que dan comida a los de la frontera y ya. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí, no? Sí, allá le puede estacionar o si no, hace la vueltita por ahí. ¿La dejo ahí? Sí. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, pues más fácil, ¿no? Bueno, primer toque de atención, no me dejan entrar en Ecuador porque me hace falta un certificado de penales, como que no he matado a nadie. Y aquí esta señorita, que resulta que me seguía antes, pero ya deja de seguirme. Yo a usted le conozco, antes le seguía, hombre, no me diga eso, que me duele el ego. ¿Cómo se llama usted? Omaira Peña, Omaira Peña. ¿Y es de dónde? Colombia. De Colombia. Perfecto. Bueno, entonces usted me ha vendido internet. Sí. Me ha vendido internet. No se ponga tan seria, hombre, si está usted tan simpática. Bueno, voy a intentar conseguirlo, pero también las señales del guionista a veces son que no entre. Bueno, he solicitado un certificado de penales, pero es sábado, entonces puede tardar, no sé, igual si fuera automático llegaba, pero no me la quiero jugar a estar aquí esperando sábado y domingo. Tiene que esperar hasta el lunes en la frontera, en el Hotel Stay, en internet. No. Entonces, he hecho ya el trámite de la moto. Entonces, he vuelto a hacer la entrada en Colombia. Vuelvo a tener 3 meses. Obviamente no voy a viajar 3 meses en Colombia, pero esto me abre una posibilidad con la que no contaba. Tiene un poco de riesgo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en unos días a ver qué hago.